Los voy a invitar hoy día a leer un texto principal como introducción que se encuentra en Isaías 9:6. Vamos a ir a Isaías 9:6 como introducción al estudio de hoy. Vamos a ir a Isaías 9:6, que dice lo siguiente. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. De hecho, es uno de los versículos más conocidos, ¿cierto? Y de hecho, lo recordamos siempre en Navidad, para el 25 de diciembre, que se celebra, ¿cierto?, habitualmente. Y bueno, me gustaría conversar un poquito con respecto al segundo nombre que se le entrega acá al niño que nació, ¿cierto?, que es nuestro Salvador Jesús, y su segundo nombre que acá le entrega es consejero. Es muy habitual que las personas que se encuentren pasando por cierta situación, ¿cierto?, que le acompleje o desea de sufrimiento, ¿cierto?, converse con otra persona que le haya pasado algo similar, ¿ya? Y en estos casos se puede considerar a Jesús como de esa forma, porque de hecho él pasó por los mismos sufrimientos que nosotros podemos pasar, ¿ya? Que podemos pasar en esta vida, claro. Uno de esos puntos tenemos como ejemplo el que estuvo solo, ¿cierto? Sabemos que en el momento más complicado de su vida, sus amigos lo abandonaron, sabemos la historia, ¿cierto? La conocemos, Pedro por un lado, tenemos, ¿cierto? A Judas también, y bueno, cada uno de los amigos que él tenía presente ahí. Y por otro lado tenemos el segundo ejemplo, que es una oración respondida en forma negativa, que fue cierto cuando el Señor Jesús oró para que pasara de la copa. Y bueno, sabemos la respuesta que dio el Señor, ¿cierto? Y tuvo que dirigirse a la cruz. En Jesús, ¿cierto? Podemos ver un consejero que pasó por cada una de las situaciones que nosotros también podemos pasar, ¿ya? Que podemos pasar, que estamos pasando o que pasaremos, ¿ya? Él sí estuvo. Y de hecho, el Señor Jesús añade la ayuda anterior, o sea, lo que acabamos de comer, ¿cierto? Algo aplicable a nuestros días. Pero antes de ello, quiero conversarles un poquito acerca de algunas estadísticas, ¿ya? Algunas estadísticas que pude ver, que son bastante interesantes con respecto a lo que es salud, ¿ya? De hecho, hoy en día una de las enfermedades o desórdenes que es cierto que priman son la ansiedad, ¿ya? Una de las ansiedades por el encierro puede ser, o por el tema de la pandemia, ¿cierto? Son una de las cosas que priman, o incluso por mucho trabajo. De hecho, estos provocan distintos factores, ¿cierto? Tienen distintos síntomas, por ejemplo, el temor, las preocupaciones, la intranquilidad, entre otras cosas, ¿cierto?, que se pueden ir considerando. De hecho, a nivel mundial, como dato, en el 2015 se entregó un informe que 264 millones de personas se encontraban con ansiedad, ¿ya? De hecho, eso en porcentaje corresponde más o menos a un 3,6% de la población mundial, ¿sí? De ese año, el 2015, porque hoy en día ha aumentado, o bien se ha mantenido dependiendo de cómo ha estado la tasa de mortalidad, ¿cierto? De hecho, en el 2020, un año muy cercano, solamente a diferencia de 4 meses, se entregó un informe que se consideraba directamente lo que era la pandemia, ¿cierto? Y en China se indicó que un tercio de la población sufría de esta enfermedad, que era ansiedad, ya sea moderada o sea severa. Es decir, era aproximadamente un 30%, podríamos decir 33,33%, ¿cierto?, de lo que es la población china, ¿ya? Que eso es bastante. Y de hecho, antes de comenzar el estudio, no lo tenía anotado, pero apareció un informe dentro de un diario común de hoy en día, y decía que en promedio un 45% de los adultos asegura que su salud mental y emocional ha empeorado en el último año, o sea, 2020-2021. En Chile dice que en tanto la cifra asciende un 56%, ubicando al país en el segundo lugar a nivel mundial, esta es información extraoficial, ¿cierto? Incluso lo supera solamente Turquía, ¿ya? De hecho, que alcanza un 61% y dice que los encuestados chilenos, solo un 14% señala haber mejorado su bienestar emocional después de todo esto que hemos pasado. Y bueno, estas situaciones yo se las comento en general para que veamos, ¿cierto?, las situaciones que se encuentran las personas y cómo también a nosotros nos afectan de cierta forma, ¿ya? ¿Y qué pasa acá? ¿Por qué les comento esto? Porque el Señor Jesús entregó una ayuda, como yo les digo, consejero, en el libro de Isaías, pero también entrega alguna información en el Nuevo Testamento, ¿ya? Y esa ayuda, más que información, es una ayuda, ¿cierto?, que entrega el Señor Jesús, y lo vamos a estudiar hoy, ¿ya? Pero antes de eso también quiero comentarles que eh, cada una de las situaciones, ¿cierto?, que promueven la ansiedad son similares a las que se encontraban los discípulos de Jesús, ¿ya? Que se encontraban cada uno de los apóstoles y de Jesús, ¿cierto? Él sabía también que iba a ser abandonado. Imagínense cómo él se encontraba en ese instante, cuando se encontraba a unas horas de llegar a la cruz, ¿ya?
Y los discípulos estaban conscientes a la vez en ese instante que su maestro, a quien amaban, ¿cierto?, más que su propia vida, al quien habían estado dispuestos a morir, se iba a ir, se iba a alejar de ellos, ¿ya? Imagínense si eso afecta, las estadísticas que le acabo de comentar, son muy similares a los síntomas que ellos sentían, a las preocupaciones que tenían, a la ansiedad de saber que, no iba a estar con ellos, el Señor Jesús, ¿cierto? Y bueno, de hecho, perder a aquel, ¿cierto?, que fue perfecto, un compañerismo puro que tuvo, ¿cierto?, el Señor Jesús con cada uno de sus discípulos, que su amor fue perfecto, debió haber sido un dolor indescriptible probablemente para los discípulos, un dolor terrible para ellos. Y de hecho, por esa razón, el Señor le entrega un consuelo en el capítulo 14 de Juan. Pero antes de eso, quiero hacerle una observación, y esto es el Señor Jesús lo hace porque Él entendía claramente el significado de lo que era la amistad. O sea, Él se estaba preocupando más de sus amigos, ¿cierto? Que en este caso eran sus discípulos, se preocupaba más de ellos que incluso del mismo, porque imagínense, él estaba pasando por esa situación y a pesar de eso, él estaba preocupado de sus amigos, ¿cierto? Y me imagino que él tenía en mente siempre ese proverbio que muchas veces escuchamos, que es el proverbio 17:17, que dice que en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia, ¿cierto? Un versículo bastante utilizado, bastante conocido, y de hecho, una vez alguien me comentó y me dijo que un buen amigo es aquel que escucha, ¿ya? Y Jesús no solamente estaba escuchando lo que decían sus amigos, sino que él escuchaba su corazón, su preocupación que tenían los discípulos. Imagínense que Jesús sabía, ¿cierto?, el tiempo en el que iba a estar, ¿cierto?, que iba a ser llevado a la cruz, ¿ya? Donde iba a pasar por todos los engaños, por todas las mentiras que iba a tener, por todas las burlas, ¿cierto?, que iba a recibir la ira de Dios por el pecado, y cierto, que lo escupirían y todo el cuadro que nosotros conocemos del sacrificio del Señor. Y sabemos que cualquier persona en esa situación que se encontraba el Señor no iba a tener cabeza para preocuparse del sufrimiento de otra persona, se iba a preocupar de él mismo en sí. Es común eso, pero él no lo hizo. Él se preocupó más de lo que él escuchaba de los corazones de sus discípulos, de sus amigos, ¿sí? Jesús era distinto en este caso. De hecho, un predicador dice que este pasaje que vamos a leer ahora es uno de los pasajes más, es el mejor y más confortable sermón, ¿cierto?, que el Señor Jesucristo pronunció en la tierra. Un tesoro y una joya que no se puede comparar con los bienes del mundo. De hecho, estos versículos se convierten en la base del consuelo. John está dando la introducción, ¿cierto? Y ahora vamos a leer directamente lo que sería el pasaje de Juan 14, del 1 al 6. Que este pasaje, Juan 14, del 1 al 6, es, ¿cierto?, un lugar donde usted puede descansar. Un lugar como una almohada. O sea, usted puede caer ahí cómodamente sin ningún problema. Donde pueda encontrar lugar de descanso. No va a encontrar mejor lugar más suave que ese, que en Juan 14, del 1 al 6. Vamos a leerlo. Dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Para entender un poquito mejor lo que es el pasaje, vamos a distribuir en 4 puntos. El primero de ellos se llama Jesús el verdadero consolador. El segundo, podemos confiar en la presencia de Jesús. El tercero, podemos confiar en sus promesas. Y el cuarto, podemos confiar en su persona. Y el primero de ellos habla lo siguiente, ¿cierto? Que Jesús es el verdadero consolador. Y aquí nos encontramos con Jesús siendo 100% Dios y 100% hombre, ¿cierto? Conociendo la situación en la que se acontecerá, ¿cierto? En este momento donde él podía estar completamente preocupado de él y de ver, ¿cierto?, la preocupación de llevar a la cruz, ¿cierto? Él no se vio preocupado por eso, sino que se vio completamente preocupado por las necesidades de sus 11 amigos, ¿cierto? Que en este caso eran sus discípulos que estaban ahí. Él claramente sabía que tenía que probar la amarga copa de dolor, ¿cierto?, para salvar a los pecadores, pero él se interesó mucho más en las preocupaciones, en lo que él escuchaba de los corazones, ¿cierto?, de sus amigos, de las penas, de los temores que ellos tenían. Y de hecho lo menciona él en Juan 13:1,
Y dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que se pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin, ¿ya? O sea, el sentimiento del Señor era este, ¿cierto? El sentimiento era la preocupación que él tenía por sus discípulos, por sus amigos, por quien estaba escuchando sus corazones, ¿cierto? Y de hecho el mensaje central que encontramos en Juan 14, del 1 al 6, es que es la base del consuelo. La base del consuelo es simple, es fe simple y confiada, ¿cierto? La base del consuelo es fe simple y confiada. De hecho, si se encuentra insatisfecho, preocupado, ansioso, desconcertado, perplejo, confundido, agitado, ¿cierto? O necesita este consuelo, probablemente es porque no estamos entregando completamente la confianza en el Señor, en Cristo, ¿cierto? Como deberíamos. De hecho, los discípulos se encontraban tan preocupados porque no se encontraban completamente descansando en Él, sino que estaban enfocados en sus problemas que probablemente iban a tener al futuro y que probablemente no iban a ser capaces, ¿cierto?, de confiar completamente en el Señor, ¿ya? Eso es lo que probablemente estaban pensando los discípulos y no descansaban en Él. Por eso Jesús, en estos versículos que acabamos de leer, les recuerda, ¿cierto?, la importancia que tiene confiar en Él, confiar en Jesús, ¿cierto? Y además vemos en Juan 14:1 que dice, no se turbe vuestro corazón, que en otras palabras es que ya no permitan que su corazón esté atribulado, ¿cierto? El Señor sabía que sus discípulos estaban tristes. Él lo escuchaba desde su corazón, ¿cierto? Sabía lo afligidos que estaban, lo aterrados que estaban, ¿cierto? Probablemente por lo que iba a pasar más adelante, pero Él les daba consuelo, ¿cierto? Les decía que no se atribularan, ¿cierto? Que no se tuvo vuestro corazón. Los discípulos se habían convencido completamente de que Jesús era el Mesías, ¿cierto? Y de hecho, la única idea real que habían tenido es que era, ¿cierto?, de un conquistador, una clase superior de héroe, por decirlo de alguna forma, eso es lo que habían tenido como un gobernante soberano. Incluso ellos habían tenido la esperanza cuando tuvo la entrada triunfal a Jerusalén, ¿cierto? Cuando veía que iba cabalgando a la entrada y muchos de ellos lo habían recibido, ¿cierto? Con ramas, ¿cierto? Y lo habían adorado. Esa esperanza ellos les daba a sus discípulos. Pero aún así el Señor ya había empezado a hablar de su muerte. Lo había mencionado a los discípulos. En Juan 12:33 dice, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir, perdón. ¿Cierto? Juan 12:33 dice, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y así desde el versículo 23 del mismo capítulo, lo iba dando a entender. Ahora en este momento, para los discípulos existían muchos cuestionamientos. Existían muchos cuestionamientos que ellos tenían planteado por todo lo que iba a suceder, y nuevamente el Señor Jesús estaba consciente de eso. Él escuchaba desde su corazón, ¿cierto? Como buen amigo, él escuchaba cada una de esas cosas, ¿cierto? Que él tenía, y pensaba lo siguiente, más o menos lo que era los discípulos. Decía, ¿cómo podían reconciliar, ¿cierto?, la condición de Mesías, ¿ya? ¿Qué pasaría con ellos, con los discípulos? ¿Qué clase de manera era de tratarlos? Habiendo abandonado todo para seguirlo, y ahora él lo iba a abandonar. No solo eso, sino que Jesús también los dejaría en medio de enemigos que lo odiaban a él y a ellos. Nada parecía encajar, ¿cierto?, de qué servía un Mesías que iba a morir. ¿Por qué les hizo tener esperanza y luego dejar de ser odiado a todos los hombres? ¿Cierto? Esos eran los cuestionamientos que tenían los discípulos. Aún más, él mismo había dicho que uno de los grupos lo iba a traicionar, ¿cierto? Que lo iba a entregar. Incluso Pedro, más adelante, ¿cierto?, ve que el que incluso el más fuerte de todos lo iba a negar 3 veces. De hecho, la situación no pintaba nada para bien el cuadro que teníamos ahí, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de todos esos cuestionamientos, que ellos tenían, sus discípulos en su mente, el amor por el Señor no disminuyó. Eso estamos claros. El Señor, o sea, el amor que ellos tenían por Jesús no disminuyó. Se aferraban fuertemente a la esperanza de que Jesús hiciera algo para revertir toda esta situación insoportable, probablemente para ellos, ¿cierto? Y de hecho, como lo repito, Jesús leía claramente los corazones, los escuchaba de cada una de las cosas que pensaban y las preocupaciones que él tenía. Y de hecho, él se conmovió, ¿cierto?, por los sentimientos que ellos tenían. Y en cierto modo, Jesús participó de estas tristezas y heridas que ellos tenían. De hecho, Hebreos 4:15 lo menciona, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras esperanzas, pero sin pecado. Eso lo encontramos en Hebreos 4:15. Los discípulos no podían sentir el dolor de Jesús, pero él sí podía sentir el de ellos, ¿cierto? Él sí podía sentirlo. De hecho, en el Antiguo Testamento nos encontramos con Isaías 63:9, que dice lo siguiente,
y voy a remarcar lo principal, ¿cierto? Que dice, en todas angustias de ellos, él fue angustiado. Y el ángel de su faz los salvó, ¿cierto? En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Y en Isaías 61, del 1 al 2, dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí porque ungió Jehová. Me ha enviado para predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, a apertura a la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. En realidad, él sabía cómo hablar realmente a los cansados, como lo dice Isaías 54. Lo curioso de todo esto es que él sabía que iba a ser abandonado por los discípulos. El Señor sabía que iba a ser abandonado, ¿cierto? Sin embargo, a pesar de todo eso, ¿cierto? El Señor Jesús se encontraba consolándolos. ¿Ya? Él se encontraba consolando a sus amigos. Aquí estaba el agonizante pastor mirando la cruz y sin embargo consolando a las ovejas que iban a ser esparcidas y lo abandonarían. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice el Señor en Juan 14:1. Y el segundo punto, ¿cierto? El primer punto, le recuerdo, estuvimos viendo y hablando con respecto a que Jesús era el verdadero consolador. Y el segundo punto habla directamente de que podemos confiar en la presencia de Jesús. Continuando con el capítulo 1, ¿cierto? Del mismo capítulo, perdón, versículo 1, capítulo 14, Jesús en otras palabras está diciendo, puedes confiar en mi presencia. De hecho, Jesús se pone en un mismo plano con Dios, en este caso, ¿cierto? Cuando dice, crees en Dios, crees también en mí, en el mismo plano, ¿cierto? Que en otras palabras está diciendo lo siguiente, cree en Dios y también en mí, en una forma imperativa, o crees en Dios y crees en mí, en una forma indicativa. Dos maneras, ¿cierto? Crees en Dios y también en mí, en forma imperativa, o crees en Dios y crees en mí en forma indicativa. ¿Sí? Esas dos formas lo está dando a entender acá en el versículo 1 del capítulo 14. Pero Jesús, ¿cierto? Pero Jesús también está diciendo lo siguiente a sus discípulos. Ustedes creen en Dios aunque no pueden ver. También creen en mí, sigan creyendo. Su fe en mí no va a disminuir solo porque no me van a ver. Seguiré estando con ustedes. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo en ese instante. Él quería realmente, el Señor Jesús quería que los discípulos entendieran que aunque Él los dejaba físicamente, su presencia espiritual iba a estar con ellos, que siempre lo iba a acompañar de alguna u otra manera. Él se iría, pero ellos siempre iban a tener acceso a Dios y eso no iba a cambiar. De hecho, de acuerdo al Antiguo Testamento, con Deuteronomio 31:6 dice, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y en el contexto judío, era un principio básico e incluso implícito de la fe, la omnipresencia de Dios, ¿cierto? La omnipresencia de Jehová. De hecho, la historia judía era la prueba, ¿cierto?, del cuidado eterno y la protección divina de Dios, ¿ya? Valga la redundancia. Por lo que para los discípulos no les era ajeno, no le era extraño, ¿cierto? La idea de confiar en un Dios invisible, ya no le era ajeno, ellos lo podían entender, ¿cierto? Y Jesús, al ponerse en este caso, ¿cierto?, en el mismo plano de Dios, los instaba, ¿cierto?, a que pudieran confiar aunque Él no estuviera físicamente, ¿ya? En simples palabras podríamos decir que Jesús decía lo siguiente, y lo voy a parafrasear, dice, sigan confiando en mí a pesar de que yo ya no esté en forma visible, sigan confiando en mí exactamente como ustedes confían en Dios, ya, como Dios Padre, ¿cierto? Y bueno, tenemos otro caso, por otro lado, que se encuentra en Juan 20:25, que es el lamentable caso de Tomás, ¿ya? Que Tomás le dice, vamos a leer el texto mejor, se dice, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Eso es lo que menciona Tomás, ¿cierto? Y de hecho cuando lo vio por sí no creyó, pero creían lo que veían y no más. Luego Jesús le dice lo siguiente. Jesús le dijo, en Juan 20:29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Lo que Jesús intentaba transmitir era que su presencia visible no era tan significativa como la comprensión, ¿cierto?, de su presencia espiritual, ¿ya? Y de hecho, esto influyó en todo lo que él enseñó, ¿sí? De hecho, Pedro, sí, el apóstol Pedro lo entendió claramente.
entendió claramente lo que el Señor quiso decir en este instante, ¿sí? Y de hecho, en su carta escribe, Primera de Pedro, ¿no? 1:8 dice, ¿a quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo? Aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, ¿cierto? Y es muy probable que nosotros, cada uno de nosotros, como lo fue con los discípulos, estemos pasando por tristezas, por conflictos, por ansiedad, ¿cierto? Por alguna u otra situación. Pero Jesús está con nosotros. Jesús está con nosotros, ¿cierto? Cuando Él se encontraba en forma física, Él se encontraba en forma física, tenía ciertas limitaciones, porque podía estar solamente en un lugar. Podía estar solamente en un lugar. Pero ahora, espiritualmente está para todos y cada uno de los creyentes, en todas partes, ¿cierto? Entonces podemos confiar en la presencia de Jesús, ¿cierto? Que nos acompaña en cada instante. A pesar de cada una de las circunstancias que nos encontremos, estemos pasando por tristeza, por conflicto, por alguna ansiedad, por alguna otra situación, Jesús está con nosotros, ¿cierto? Y el tercer punto es que podemos confiar en sus promesas. Podemos confiar en ellas. Dice además de que el Señor nos aseguró su presencia constante, a pesar de que siempre nos dijo, como lo comentaba recién, de que iba a estar con nosotros, también hizo algunas promesas adicional a sus discípulos. Dice Juan 14:2, vamos a continuar con el texto principal, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Y la última frase que podemos leer, ¿cierto? Que es, yo os lo hubiera dicho, está llena de significado. ¿Ya? ¿Por qué razón? Bueno, los discípulos tenían ciertos conceptos erróneos, ¿ya? Con respecto a esto. No es que estuvieran completamente equivocados, por el contrario. De hecho, hay un ejemplo, es que ellos creían que directamente, como le comentaba anteriormente, el Mesías, ¿cierto? En este caso iba a ser un monarca conquistador, ¿cierto? Pero Jesús le enseñó otra cosa. Le enseñó primero que debía ser un siervo sufriente, ¿ya? Que él iba a sufrir primeramente, ¿ya? Pero la esperanza que ellos tenían no era errónea, ¿ya? La esperanza en que la eternidad en el cielo con Jesús, ¿cierto? No iba a ser un concepto erróneo, eso es lo que tenían claro, ¿ya? Y eso es lo que ellos confiaban. Jesús quería seguir asegurándole eso. Quería asegurarle, ¿cierto?, esas expectativas de tener una esperanza viva en él, ¿ya? No que fuera una esperanza vana, una esperanza viva. De hecho, la partida de Cristo sería solo para llevar un término al cumplimiento de la expectativa. De hecho, dice Juan 14:2, voy pues a preparar lugar a vosotros, dice. Jesús no se estaba yendo para alejarse de los discípulos, por el contrario, de hecho, estaba yéndose para preparar algo para ellos, ¿cierto? Cosas para ellos. Y habitualmente en el Nuevo Testamento escuchamos nosotros la palabra cielo, ¿cierto? Y hablamos de una nación, ¿ya? De hecho, hay varias palabras que se pueden entender como cielo, y habla de una nación, por ejemplo, por resaltar su enormidad, por ser muy grande. Hablan de una ciudad como el cielo, ¿cierto? Por la gran cantidad de habitantes que pueden haber ahí. O también hablamos del cielo cuando hablamos de rey, ¿no es cierto? Por su estructura, por su orden, e incluso hablamos de paraíso por su hermosura, que puede haber allá, ¿cierto? Pero hay una expresión mucho más cálida para la palabra que es la casa de mi padre, ¿ya? La casa de mi padre. De hecho, lo dice así porque cuando nosotros llegamos a nuestras casas, ¿cierto? Que son de nuestros padres, cuando aún somos jóvenes, y bueno, los que se encuentran, ¿cierto? Ya con su familia también cuando van a sus padres se sienten cómodos, y es por eso, porque nosotros nos sentimos acogidos, nos sentimos parte del lugar, ¿cierto? Entre otras sensaciones que podemos sentir en la casa de nuestros padres, ¿ya? Y de hecho es la forma más cálida que se refiere al cielo. Y el cielo realmente es así. El ir al cielo no es entrar en un, por favor, que no se malentienda, no es entrar en un palacio gigante, ¿cierto? Desconocido, no, no, no es netamente eso. Probablemente vaya a ser grande, vaya a ser bonito, ¿cierto? Pero vamos a estar en casa, vamos a estar en casa, ¿cierto? Y vamos a ser residentes, ¿cierto? Vamos a vivir ahí, no vamos a ser nuevos invitados, vamos a ser residentes, vamos a estar permanentemente ahí. De hecho, es muy probable que pensemos nosotros en mansiones, ¿cierto? En que sea algo gigante, pero será mucho más que eso. Y le menciono que será mucho más que eso porque van a ser moradas. Y usted mira, hermano, pero eso es distinto. Entre una mansión y una morada probablemente sea más pequeña. Sí, probablemente, pero igual va a ser gigante. ¿Por qué razón? Porque de hecho nosotros pensamos un poquito en la cultura del pueblo judío en ese tiempo, ¿cierto? Cuando Jesús estaba en la tierra. Y de hecho pasaba que cuando se casaba un hijo, el hijo no abandonaba la casa realmente del padre, sino que él se quedaba ahí y el padre, ¿cierto?, añadía un anexo a su casa, ¿ya? Añadía
a una estructura más grande, ¿cierto?, a la existente. Y de hecho, si tenían más de un hijo, le agregaba otra parte, ¿cierto? Un nuevo anexo a la casa, ¿cierto? Para cada familia, para cada hijo, ¿cierto?, que se casa y forme una familia. Y de hecho, los nexos, ¿cierto?, los anexos que habían ahí, encerraban un patio central, ¿ya? Encerraban un patio central, ¿cierto? Obviamente con las distintas familias, pero cada uno vivía alrededor, ¿ya? Y netamente a esto se refería el Señor, ¿cierto? Que viviremos con Él y que no solamente vamos a compartir la calle con Él, sino que además vamos a compartir su patio, que vamos a tener el suficiente espacio para poder estar todos, no va a haber ningún hacinamiento, por lo grande que es, ¿cierto? Yo le mencionaba algunas palabras anteriormente, por la grandeza, ¿cierto?, que puede tener, por la hermosura, por la gran cantidad de personas que hay, por su estructura, por su orden, ¿cierto? Y realmente nadie va a ser rechazado, ¿cierto?, en ese lugar, ¿cierto? La morada de nuestro Padre, la casa de mi Padre. Y de hecho, no va a haber ese letrero que diga cerrado, todo ocupado. Por el contrario, puede entrar, ¿cierto?, el que desee, a través de Jesucristo, claro. Y de hecho leemos en Apocalipsis 21, del 2 al 3, Apocalipsis 21, del 2 al 3, y dice, yo Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hermano, el cielo es enorme, y la comunión celestial que nosotros podemos tener ahí es íntima, ¿cierto? Es íntima, podemos tener una relación estrecha con el Señor, ¿ya? Él está allí, está entre su pueblo, ¿cierto?, morando con ellos en una comunión inquebrantable y sin obstáculos. Eso es en el cielo, ¿cierto? Allí el Padre, ¿cierto?, nuestro Señor, nuestro Dios, se ocupará de todos los sufrimientos y de todas las necesidades que sus hijos puedan tener, en su casa, ¿cierto?, en su vida. Imagínense cómo debe de ser, me sorprendo, cómo debe de ser, ¿cierto?, que Jesús, quien creó el universo en una semana, imagínense que creado el universo, todo lo que se ha descubierto hasta el día de hoy, todas las galaxias, está todo, ¿cierto?, en una semana, 7 días, ha trabajado, séptimo día descansó, claro, ha trabajado todo este tiempo, imagínense todo este tiempo, preparando el cielo para cada uno de los creyentes que habiten ahí. Imagínense. De hecho, en Apocalipsis más o menos hace una descripción de lo que sería esto. Y dice Apocalipsis 21, del 18 al 22, Apocalipsis 21, del 18 al 22, dice, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto onice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Luego, el Señor les dice a sus discípulos, de lo que les comentaba, ¿cierto?, de que Él preparaba lugar, ¿cierto?, para ellos, les dice a sus discípulos, a sus amigos, que se encontraban preocupados de que el Señor estaba escuchando sus corazones, como buen amigo, ¿cierto?, y dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, como diciendo, confíen en mi promesa, siempre les he dicho la verdad. Y continúa en el versículo 3 diciendo lo siguiente, y si me fuere y yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hermano, qué consoladoras son estas palabras, ¿cierto? Qué consoladoras pueden haber sido para sus amigos, para sus discípulos en ese instante que ellos se encontraban preocupados por lo que iba a pasar, por la vida también de Jesús, ¿cierto? Era una noche en la que se encontraban, a pesar de todo, compartiendo, pero se encontraban preocupados después de todo, y Jesús escuchaba los corazones de ellos. Es más, Jesús nos quiere tanto con Él, ¿cierto?, como los quiere Él con sus discípulos, y dice en Juan 17:24, Juan 17:24 dice, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermano, imagínense, ¿cierto?, esto, y que podemos confiar en la promesa del Señor.
Y por último, el último punto, el cuarto, dice, podemos confiar en su persona. Además de confiar en su promesa, podemos confiar en su persona. Dice, es muy probable que los discípulos hayan quedado muy desconcertados, ¿cierto?, con todo lo que el Señor Jesús había dicho, pero en el versículo 4 de Juan 14 le dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y Tomás menciona lo siguiente en el versículo 5, dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? En otras palabras, parafraseando, Tomás estaba diciendo lo siguiente, nuestro conocimiento se detiene al morir. ¿Cómo podremos ir al Padre a menos que muramos? Vas a morir e ir a alguna parte, pero no sabemos qué pasa después de la muerte. Eso es lo que le está diciendo Tomás. En otras palabras, ¿cierto? No tenemos ningún mapa sobre cómo llegar al Padre después de que mueras, ¿cierto? De que te vayas, le dice Tomás a Jesús. Y de hecho es una buena pregunta, ¿ya? Pero la respuesta del Señor fue profunda. Le dice en el versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, le está diciendo lo siguiente, ustedes no necesitan saber cómo llegar, pues yo vengo a llevarlos. Eso es lo que está diciendo el Señor a Tomás y a sus discípulos, a sus amigos. Ustedes no necesitan saber cómo llegar, porque yo los voy a llevar, yo los vengo a llevar. Eso es lo que le está diciendo. Y es como ir a cierta una ciudad desconocida, ir de vacaciones, imagínense, a una ciudad desconocida y pedirle instrucciones a una persona. Obviamente hoy en día ya la tecnología nos permite hacer otras cosas, pero se acostumbraba a hacer esto, de preguntar para llegar a algún lugar. Y en caso de que no tenga internet, va a tener que hacer la pregunta, ¿cierto? Bueno, de hecho, es como eso, ¿cierto? Preguntarle a una persona y probablemente esa persona, cuando usted lee la indicación, le dice, no, tiene que ir por allá, dobla aquí, tiene que seguir allá, después al más así, todo dobla para el otro lado, y va a quedar perdido, ¿cierto? Va a quedar donde mismo. Y bueno, bastante difícil de memorizar, y más bien si le da un nombre de calle, porque nombres de calle de repente son muy complicados. ¿Qué mejor sería que esa persona a cual usted le preguntó le dice, vamos, yo la llevo? ¿Qué sería mejor? Obviamente que la persona lo lleve, ¿cierto? De esta misma forma el Señor Jesús lo está haciendo. No le está dando las indicaciones que sean más o menos difíciles, ¿cierto? O que podemos memorizar, que muchas veces quedamos perdidos. No, acá el Señor Jesús está llevando, ¿cierto? Está llevando a la persona a donde quiere llegar, ¿ya? Obviamente haciendo la semejanza. Y Jesús hace esto, ¿cierto? No solamente de las instrucciones para llegar al Padre, sino que nos lleva directamente donde el Padre, ¿cierto? Podemos confiar en que Él nos va a llevar a la casa del Padre, a lo que Él comentaba recién. Y en otras palabras, el Señor Jesús le está diciendo lo siguiente, y estoy terminando con esto, dice, confía en mí, no necesitas un mapa, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino hacia el Padre, yo soy la verdad, ¿cierto? Sea en este mundo, sea en el venidero. Yo soy, ¿cierto? La vida que es eterna. Eso es lo que está enseñando. Concluyendo, Cristo es todo lo que nosotros podamos necesitar, lo que un hombre o una mujer pueda necesitar. En Jesucristo podemos recuperar todo lo que Adán perdió, esta comunión que podemos tener, ¿cierto?, con Él, la podemos recuperar a través de Jesucristo. Podemos tener esa paz que Él nos da, esa tranquilidad. Él escucha, ¿cierto?, nuestros corazones, como también escuchó, en este caso, a sus discípulos, a pesar de sus preocupaciones, como buen amigo, ¿cierto? Podemos confiar en su presencia, podemos confiar en su promesa, ¿cierto? En su persona. ¿Por qué razón? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Hermano, qué gran consuelo ha dado el Señor en estos tiempos de tristeza para sus amigos, ¿cierto? De sufrimiento y ansiedad, y nosotros podemos también tomar de Él.